Pasan 15 minutos de las 6 de la tarde y es hora de empezar el consultorio de bolsa aquí en Cierre de Mercados, en una jornada en la que el IBEX 35 ha liderado las subidas en Europa ante la esperanza de que el acuerdo de Oriente Medio contribuya a normalizar los flujos energéticos y a frenar la amenaza de una espiral inflacionista global. Al otro lado del Atlántico, el Nasdaq 100 va camino de encadenar su racha alcista más larga desde 2021. El optimismo sobre la posibilidad de otra ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán ha hecho bajar los precios del petróleo y ha impulsado el apetito por el riesgo en todo el mundo. El alto el fuego parece mantenerse. Se ha restablecido la capacidad del oleoducto saudí entre el este y el oeste, e Irán está considerando una pausa en sus envíos a través del estrecho de Hormuz para facilitar esas nuevas conversaciones. Hoy en el consultorio tenemos aquí en el estudio a Javier Alfayate del Grupo Link. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas Encantado tardes. de recibirte aquí en los estudios de Radio Intereconomía. Igualmente, un placer. Bueno, y a través del streaming tenemos a Marc Ribes, cofundador de Black Bear. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, pues Marc, dinos, mientras se mantenga abierta esa ventana de la diplomacia, ¿van a seguir subiendo las bolsas? Pues no lo sé, la verdad que lo que sí sé es que el mercado está fuerte, el mercado ha aguantado bastante bien, si quitamos toda la narrativa y ese turbio entorno mediático de siempre. Tenemos una corrección del 10% en Estados Unidos, 14% en Europa. Se podría decir una corrección normal, una corrección que se intuía sin este evento. Este evento ha podido perjudicar mucho porque las narrativas son muy tóxicas. Y lo cierto es que nos ha dado una oportunidad muy buena para reestructurar la cartera. Hemos aprovechado el petróleo, sí, hemos comprado metales ahora en esta corrección que nos está yendo bien. E incluso en compañías débiles que nos gusta a veces comprar, pensando en el largo plazo y por sus valoraciones, pues nos ha permitido mejorar los precios, ¿no? Así que, como pasó el año pasado, Trump nos ha echado un cable con todo este ruido y sí, yo veo el mercado fuerte. Realmente no creo que este evento ha roto el mercado y ahora queda a ver si en los máximos el mercado es capaz de recomponerse. Queda mucho por hacer, quedan los resultados. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero está claro que todo este ruido al final genera mucho estrés, pero yo he visto el mercado razonablemente bien y la prueba de ello es que ya tenemos las bolsas, el S&P podemos decir ya en sus máximos históricos otra vez, así que carpetazo este tema y nada, a ver cuál va a ser el próximo circo de Donald Trump, que seguro que está a la vuelta de la esquina. Bueno, la tregua sin duda es un buen momento para reestructurar carteras, Javier. Bueno, en realidad es más el ruido, ¿no? Pero el mercado sigue manteniendo esa tendencia alcista. Es verdad que durante, digamos, lo peor de los momentos de la guerra, ¿no? Sí que la corrección, bueno, yo creo que ha rozado el 10%, ¿no? En el Nasdaq, que es verdad que el S&P 500 no tanto, pero donde realmente se veía un poco, ¿no? que el dinero se protegía era precisamente en el dólar, ¿no? Cómo subía. Y ahora estamos viendo lo contrario, claro. Cuando ya parece que la cosa se modera, ¿no? Un poquito, pues lógicamente el dólar deja de actuar de refugio, el eurodólar por lo tanto sube, ¿no? Tenemos por aquí, hay un gráfico que me gusta mucho mirar, que es el ratio del dólar contra el S&P 500. Entonces, cuando ese ratio, digamos que supera su media de 30 semanas, ¿no? Se dispara, es cuando tenemos que estar en guardia, ¿no? Eso ya pasó en marzo del año pasado con los aranceles de Trump, que luego pues nada, se resolvió pues favorablemente, pues ya está. Y hace unas unas pocas semanas pues ha pasado con la guerra de Irán, ¿no? Y ahora pues ha vuelto otra vez, digamos, el dólar a dejarse de usar como activo refugio, ¿no? Entonces volvemos otra vez a esa tendencia y eso hay que aprovecharlo. Es decir, bueno, ya decía Marc, ¿no? Que ha aprovechado, ¿no? Estos precios. A mí me gusta más comprar activos, pues quizás eso, ¿no? Un poquito más fuertes, pero mira, por ejemplo, si nos vamos a Europa, ya para a lo mejor centrar un poco el tiro, pues mira, tenemos un Eurostoxx que prácticamente pues ya ha recuperado todo un poco a la estela también, ¿no? de ese S&P 500, pero claro, aquí tenemos dos protagonistas. Uno es el IBEX 35, que vuelve otra vez
a ese 18.300, que es zona de máximos. Claro, cuando los bancos otra vez parecen, ¿no?, que vuelven bueno, a ser los protagonistas, pues aquí es donde están las oportunidades, tanto en el IBEX como en el FTSE MIB italiano. A ver si lo ponemos por aquí. Digamos, estos son los dos más fuertes. Sí. Bien, fíjate, ya aquí ya la semana pasada el índice italiano ya alcanzó nuevos máximos y esta pues los está revalidando, ¿no? Entonces, hombre, ya puestos a elegir si vamos buscando índices en primer lugar, ¿no?, y luego ya las acciones, los sectores, pero si vamos buscando índices, yo lo tendría claro, donde sería Europa, sería España e Italia. Por supuesto, claro, el SP500 cerca de máximos tal también dan oportunidades, pero bueno, yo insisto en vamos a seguir confiando, va a seguir, digamos, aumentando esa exposición a rentable. Por ahora es así, bien, pero centrándonos, yo, Javier Alfayate, particularmente, ¿no?, hablando siempre mi opinión es centrándonos en esos índices que en Europa están mejor. Bueno, pues ya tenemos varias consultas, tanto en nuestro buzón como a través de nuestro canal de YouTube, donde pueden apreciar el análisis de los gráficos de nuestros expertos. Vamos a escuchar el primer mensaje de voz. Buenas tardes. Quisiera saber la opinión del analista sobre una entrada en Almiral y en CIE Automotive. Si me pudieran dar punto de entrada, stop y resistencia. Gracias. Muy bien, Marc, pues empezamos por la que más rabia te dé, soportes y resistencias de Almiral o CIE Automotive. Sí, bueno, la verdad que Almiral pues está en una situación cercana a sus máximos, como vemos en los gráficos, tendencia alcista, ¿no? Recuperación después de estos eventos de volatilidad. Las vueltas en V son muy habituales en el mercado, siempre que hay eventos de volatilidad. A veces son mayores, a veces son menores, y luego dejan el contexto anterior, ¿no? Y a veces queremos buscar patrones chartistas de libro, ¿no? Y difícilmente los encontramos, y a veces estas dilataciones complican un poco el análisis, pero vamos, yo al final lo que entiendo, estos eventos, saco ruido, excluyo, estamos en resistencia, y ahí es donde viene el tema, ¿no? Que nosotros en estas semanas hemos venido insistiendo todos los días con aquello que parece un poco verborrea, pero como el trading al final tiene mucho de combate contra uno mismo y contra el ruido, ¿no?, es importante que también nos convenzamos de eso, ¿no? Y por eso hablábamos de paciencia, de disciplina para ejecutar el plan y de determinación para tomar decisiones. Y esa determinación venía hace 4 semanas, cuando empezamos a ver divergencias entre oro, petróleo y alguna señal. Ahí teníamos que intentarlo con una parte de la cartera para gradualmente acompañar el mercado si nos daba la razón, o cortar y volverlo a intentar más abajo. Y ahora que ya ha pasado todo y volvemos a los máximos y tenemos los precios en resistencia como Almiral, ¿es adecuado entrar? Pues no, yo esperaría un poquito para ver si el mercado puede hacer dos cosas. Muchas veces pasa, incluso el año pasado pasó, después de la guerra comercial parece que todo es maravilloso, rompe el mercado la resistencia y luego pista libre. ¿Puede pasar ahora? Sí, puede pasar. De hecho, como decía Javier antes, ya hay índices europeos que lo hacen, y coincido también, que la renta variable europea ya venía más fuerte que la americana por el contrapeso sobre todo de las mega cap, que van a tener mucho que decir en los resultados. Con lo cual, entrar ahora al Almiral no lo veo. Yo esperaría cómo reacciona el mercado en resistencia, no sea que nos confiemos y paguemos un sobreprecio, aunque sí es un valor interesante. Y en el caso de CIE Automotive, pues también es una compañía muy interesante, en un sector muy deteriorado, el patrón es exactamente igual. Me gusta más porque lo previo a la crisis era ruptura de resistencia, y es probable que ese escenario, liquidada la incertidumbre, vuelva a priorizar. Pero esperaría un poquito para no precipitarme a entrar justo ahora, que tenemos el stop a un 12-13%. Quizás es bueno filtrar un poco más o esperar un poquito. Creo que hay un poco de sobrecompra a corto plazo y a lo mejor hay fumata blanca y el mercado tiene unos días de consolidación que nos permite optimizar la entrada. Pero son dos valores interesantes, sí. Pues vamos a seguir en el mercado español con el siguiente audio. Buenas tardes. Mi pregunta para el señor analista que esté en el programa. Quisiera ver si me podían orientar. Estoy pensando en comprar acciones de SACIR
y de Merlis Properties. Y era para ver si me podían dar un punto de entrada y un stop y qué recorrido le ven, y si que es un momento bueno de entrar ahora o esperar alguna corrección o entrar ya. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias a esta oyente. A ver, Javier, ¿hay oportunidad de entrada en SACIR y Merlin? Bueno, pues en primer lugar, a ver, tenía por aquí SACIR ya abierto. Claro, está haciendo nuevos máximos. Es verdad que tiene un riesgo ahora del 11%, es decir, la distancia con respecto a esa media, pues ya es un poquito elevada. Cuando pasa el 10% ya a lo mejor la oportunidad pues no es tan buena, ¿no? Quizás como era hace 1 o 2 semanas. Pero aún así, yo sigo pensando que es un sector de los que pues se puede tener algo, ¿no?, en cartera. SACIR logrando nuevos máximos me parece bien. Insisto en el tema del timing, que a lo mejor, pues hombre, claro, intentar buscar un precio un poquito más bajo. Luego sobre Merlin, le puedo decir, vamos a ver, tenemos por aquí, pues exactamente igual, es decir, mismo riesgo, 11%. En este caso es inmobiliario, bueno, será más bien promoción, ¿no?, de construcción de casas y tal, pero la verdad es que son prácticamente un calco, o sea que ya puestos a elegir, pues no sé, quizás Merlin me parece un poquito mejor, pero vamos, las dos son buenas. Le voy a dar una alternativa, a ver si le parece bien, Bouygues, en Francia, con ticker EN. ¿Vale? Esta tiene un riesgo un poquito menor, 9,58, ¿vale? No es del 11%, aquí entraría un poquito, pues bueno, en ese margen, ¿no?, que yo le doy. Construcción, también en Francia, claro, aquí ya hablar de ACS, Ferrovial, claro, ya es que están ya muy pasadas, ¿no? Es decir, han subido mucho, pero yo creo que todavía hay oportunidades. SACIR perfectamente, Merlin también, y Bouygues, pues simplemente por si quiere otra alternativa con un poquito menos de riesgo. Bueno, antes de dar paso a los valores internacionales, hay bastantes consultas sobre ellos. Vamos a seguir con el mercado español. Marc, nos dicen: buenas tardes, ¿me podría analizar Mapfre? Posible recorrido. Gracias. Vamos con la aseguradora. Vamos a ver, la verdad que el IBEX 35, pues uno de los argumentos que explican el mejor comportamiento relativo sin duda es los bancos, ¿no? Y en parte en el MIB también. Aseguradoras venían flaqueando un poco. La verdad que el último tramo previo a todo este evento nosotros habíamos comprado a nivel muy táctico bancos y aseguradoras, y el caso es que las aseguradoras no terminaron de tirar muy bien, ¿no? Estoy pensando en AXA, creo, y Allianz. Pero Mapfre se ha recuperado bien. La verdad que estos patrones a veces que pintan a catástrofe, el precio tiene capacidad de convertirlos en una pauta de continuación y suelen ser muy positivos. Volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que es un valor que ya se ha distanciado mucho de la zona de stop, un sector que venía mostrando cierto síntoma de agotamiento y que además a nivel de tal y como están las cosas hay que ver, ¿no? Porque evidentemente ya hemos visto que Christine Lagarde decía antes respecto a los tipos de interés, no sé qué, y eso afecta mucho a la rentabilidad de los bancos y también de las aseguradoras, por supuesto. Yo creo que estamos en una fase muy madura de bancos y de aseguradoras y que por lo tanto ya hay que tener cierta precaución. ¿Eso a qué se refiere? Pues sí, es cierto que es un sector fuerte, que lidera el mercado, pero también es cierto que había un poquito de dificultad y entonces a mí me gusta más afinar la puntería. Insisto, hace 2-3 semanas era muy positivo, hace 4 o 5 no tanto, y yo hoy soy más cauteloso, no porque no crea en el mercado alcista, sino porque creo que hay una sobrecompra que seguramente debería de revertir un poco, ¿no? Entonces no me precipitaría en comprar compañías, en este caso aseguradoras, que es probable que se estanquen en zona de resistencia. Dicho esto, vamos a ver cómo actúa el mercado en resistencia y si vemos una ruptura masiva del mercado, pues habrá que tomar decisiones, pero yo ahora esperaría un poquito a ver cómo reacciona en esta zona de resistencia. Marc, no quería dejar de preguntarte sobre el empacho de resultados que hemos conocido hoy en Wall Street, sobre todo los grandes bancos americanos, ¿no? Y esas cifras, ¿no?, de JP Morgan, ¿no? Registra sus mayores ingresos trimestrales de la historia, resultados récords en operaciones bursátiles que han superado ya el récord anterior de la firma en casi 2.000 millones de dólares.
Citigroup también ha sorprendido, aprovechando esa volatilidad para impulsar también sus ingresos, ¿no? Sus mayores ingresos en una década. BlackRock, ¿no? También ha recibido 130.000 millones de dólares netos de efectivo de clientes en el primer trimestre. No sé, ¿cómo valoras el sector financiero estadounidense? A ver, yo sinceramente creo que es un poco vergonzoso todo esto, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de estas cantidades y se habla tan sui generis, nosotros en BlackBerry tenemos un lema, ¿no? Y es ser el único broker que dice a sus clientes que no operen, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esto que me preguntas, porque cuando hablas de esta manera, ¿no? De que a veces hablamos de los ingresos de intermediación y tal, hay que tener en contexto de lo que eso significa, ¿no? Y a veces en el lenguaje banquero, yo es algo que me gusta explicar porque realmente me parece lamentable, ¿no? De que muchas veces hablas con alguien del sector a nivel estratégico de la empresa y te dicen, no, es que nuestros ingresos de intermediación mantienen los de gestión, ¿no? Muchas veces, y eso quiere decir que rotan carteras por rotar porque su única obsesión es generar ingresos, y cuando hay una época como la actual de mercado con muchísima liquidez y esta volatilidad que tenemos en los mercados por el circo que ha convertido el mercado, pues Donald Trump y los bancos centrales, eso genera, pues eso, que la gente pierde dinero. La gente pierde dinero porque se apalanca, porque se ejecutan margin calls, porque operan desmedidamente, porque no tienen un asesor como JP Morgan, no actúa de manera responsable diciendo a sus clientes que calma, que estén tranquilos, que no pasa nada. Simplemente ganan dinero a mansalva aprovechándose de este mercado tan intervenido que tenemos, ¿no? Y a mí esto no me gusta, te soy claro. En algún momento va a terminar este circo. Quiero decir, esto es insostenible. Y a partir de ahí, pues bueno, pues de momento siguen ganando dinero y seguirá subiendo en función un poco también de la política monetaria y de las turbulencias de los bancos y de la liquidez que sigan inyectando en los mercados los bancos centrales, ¿no? Y después de 2008, que veamos esto con asombro, a mí me parece vergonzoso, porque, como te digo, en 2008 aquello que nos vendieron todos los políticos de too big to fail, pues realmente fue una gran mentira. Lo que han hecho es empeorar la situación, salvar a los bancos para que ganen todavía más dinero con mercados todavía más manipulados y todavía con menos facilidad de que puedan ser quebrados si realmente pues hay un problema, ¿no? Y me temo que cuando venga la crisis financiera próxima volverán a ser rescatados como pasó con los bancos regionales. Así que sí, que ganen mucho dinero y se les siente bien, pero esperemos que en algún momento tengan que pagar estas consecuencias. Bueno, de momento menos regulación también, o sea que veremos en qué queda todo ello. Pues fuera del sector financiero, un valor en Wall Street que no está corriendo tan buena suerte últimamente es Nike. Javier, nos preguntan por el fabricante de ropa deportiva. Buenas tardes, ¿cómo ven una entrada en Nike a estos precios? Pues a ver, ¿cómo explicarlo sin que suene, pues eso, ¿no? Muy, muy mal. Vamos a ver, valores bajistas débiles que, pues eso, cuyos precios que están en rebajas, pues no son aprovechados para comprar por parte de la mano fuerte, pues no nos interesan. Claro, esto ya lleva una bajada importante, o sea, es decir, vamos a ver de dónde viene, ¿vale? Esto a veces es importante verlo, ¿vale? Que venimos de 180, estamos en 44. ¿Vale? O sea, que ¿cuánto es eso de bajada? Pues que será un 70%. Entonces, claro, pero es que ahora está muy barata. Bueno, pero es que el mercado al final es una máquina de descontar. Descontar beneficios, pérdidas, todo esto. Entonces, al mercado no le gusta algo. Probablemente sea pues que tiene más competencia, que ya eso de poner precios desorbitados a zapatilla, pues a lo mejor no... bueno, no, el mercado pues no termina de verlo. Entonces, bueno, eso por un lado, pero es que técnicamente
insisto, tampoco hay por dónde cogerlo. Entonces, esto, pues nada, rebotará en algún punto, probablemente lo está haciendo ahora, claro, con el mercado subiendo, pues también va a ser complicado pues que siga cayendo, ¿no? Pero a mí esto no me gusta. Y le voy a decir un título que, pese a que este mismo sector, pero tiene un aspecto un poquito mejor, pues mira, nos podemos ir a Puma, por ejemplo, aquí en Alemania. Pues hombre, esto sí me gusta. Es un componente también de, pues esto, ¿no? De footwear, vamos, pues eso, prendas deportivas y todo esto, pero aquí tenemos una base de formación, un suelo durmiente que se llama, bueno, pues ya deja de caer, ya empieza a hacer máximos y mínimos crecientes, ya empieza a entrar el dinero inteligente, ya empieza a ser más fuerte que el mercado, ya empieza a acercarse incluso haciendo nuevos máximos anuales con un riesgo entre el 10-11%, pues esto nos gusta más, ¿vale? Entonces es una fase de reacción. No sabemos si Nike esto lo hará en algún momento, pronto, tarde, no somos adivinos, los analistas no adivinamos, ¿no? Siempre pues intentamos interpretar los gráficos para, bueno, pues al final ganar dinero, que es lo que para eso, ¿no? Invertimos y para eso nos arriesgamos, ¿no? Entonces yo le diría que mire Puma, Adidas tampoco, ¿vale? Es decir, ¿no? A lo mejor no gusta más la ropa, esa marca, pero es que el gráfico pues es bajista como Nike, pero bueno, aquí tenemos una rara avis, por así decirlo, Puma, que bueno, pues como digo, que al final es una figura de suelo, y por aquí sí, ¿vale? Entonces, bueno, yo le propondría pues eso, que analizara o que buscara a lo mejor aquí en Europa y sobre todo Puma. Bueno, dejamos las marcas deportivas de lado, vamos a hacer ahora una breve pausa y volvemos enseguida con más consultas y más valores nacionales e internacionales. Hasta ahora. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. ¿Lejos? Cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El consultorio de cierre de mercados. Aquí seguimos en el consultorio de Bolsa de Cierre de Mercados con Marc Ribes de Black Bear y Javier Alfayate de Grupo Link. Siguiente pregunta va destinada para ti, Marc. Vamos a ver, la tenía por aquí. Habíamos hablado de Nike, sí, y preguntaban por Porsche, Marc. A ver si puedes analizarles el valor. Bueno, no sé si el holding o la otra, vamos a hablar del fabricante. Ese es un valor que le gusta mucho a Javier, valor débil. Sí. Concretamente no, pregunta, ¿qué te parece aumentar posiciones en Porsche? Y también, como no, te preguntan por Talgo. Hacer lo mismo. Venga, vamos por parte, vamos por Porsche. La verdad que está bien esta pregunta, ¿no? Porque es un poco complemento. A veces es cierto que hay compañías que bajan y que caen mucho, y es cierto que a veces cuando no tenemos yo siempre pienso que o nos defiende el valor, el margen de seguridad, o nos defiende el precio, ¿no? Y al final, fíjate en la casuística, que a veces ponemos un stop loss, nos salta, ejecutamos una pérdida y no pasa nada, ¿no? Y a veces tenemos una mala situación en una compañía que se nos tuerce y, bueno, tenemos un 2-3% de la cartera, 4%.
todo es manejable. Cuando tienes margen de seguridad, al final todo es manejable. Cuando trabajas a la tendencia, todo es manejable. Todo depende de cómo trabajas la gestión del riesgo, porque al final este es un trabajo de gestionar el riesgo, ¿no? Y es cierto que a veces compras un valor muy bajista porque cuando el precio cambia la tendencia, pues a lo mejor te ha subido a veces un 50%, a veces no, ¿no? Y mira, y de aquí me apetece ahora contarte una cosa, iré muy rápido, pero como ejemplo, ¿no? Muchas veces Paramés, que es el gestor de un fondo muy conocido, antes tenía otro y tal, se le criticó mucho en su momento porque compró una empresa que se llamaba Arista, que cayó mucho, una empresa de pan, y el otro día en la conferencia Inversores, a mí me gusta escucharlo porque es muy bueno y de verdad que me alegro que sus fondos están en sus máximos, demostrando que no se le olvidó esto, sino que simplemente el mercado es lo que es y a veces toca esperar. Y sumó en su fondo un 4% en Arista, ¿no? Es decir, que todo lo que tuvo que aguantar con la crítica de comprar el valor bajista, al final sacó un 4%. Es decir, aquí sirve todo y hay para todos. Lo que no puedes hacer es comprar Nike o comprar Porsche, ponerte un stop loss, porque el precio es bajista y el stop te va a saltar. Lo que no puedes hacer es comprar Porsche y pensar que va a cambiar la tendencia mañana para ti porque tú has comprado a muy corto plazo. Porque la tendencia es muy difícil de cambiar, ¿vale? Ahora bien, si el oyente considera que por lo que sea pueden haber ciertas ventajas y margen de seguridad en comprar Porsche, lo puede hacer. Ahora, también promediar a la baja también puede ser un problema. A mí me gusta a veces cuando un valor ha caído un 60%, compro un 1%. Si el valor cae un 30% más, puedo comprar otro 1%, ¿no? Y así hasta un límite, el que sea, el que yo decido. Y eso es toda mi posición. Y cuando he cumplido mi posición, no compro más, ¿no? Entonces, me va bien. El tema es, por norma general, ¿eh? A veces, evidentemente, te equivocas y cambian cosas y lo vendes, asumes la pérdida y ya está. No creo que sea el caso de Porsche. Ahora, si él ha comprado más del 1 o 2% de la cartera, pierde un 10% y quiere más porque ha caído un poquito y está nervioso, que no compre más, ¿vale? Eso sería un poco el consejo. No creo que haya caído suficientemente Porsche como también aprovechar las caídas para mejorar su posición total. Con lo cual, si tiene acciones de Porsche, que se quede tal como está, pero que piense en largo plazo porque seguro va a costar. ¿Talgo? Bueno, Talgo, a ver, yo no me gusta por todo lo que ha pasado. O sea, yo para mí he sido muy claro en todo esto, lo hemos explicado muchas veces, es una vergüenza todo lo que ha pasado. El informe del CNI, eso parece más de un TVO de Mortadelo y Filemón que de un gobierno serio. Vetar la OPA realmente era un interés, lo hemos conocido con el tiempo, que era darle esto al gobierno vasco, intuyo que por los votos o algún interés, no lo sé, pero los accionistas nos gustaría haber vendido esto también al gobierno vasco. A mí me hubiera encantado vendérselo, pero con una contra-OPA a 5.10, 5.20, ¿no? Siguiendo las normas, no inventándonos informes y manipulando la acción, porque principalmente es delito, ¿no? Abuso de mercado. Nosotros deshicimos gran parte de la posición aquí en este rebote y sí, es cierto, sé que los próximos 5 o 6 años van a ser los mejores de Talgo. ¿Por qué? Porque el negocio es muy simple. Tienes trenes homologados que simplemente fabricas, entregas y cobras. Y el problema de Talgo con el pedido de Renfe es que salió rana, vino la pandemia, etcétera. Pero ahora creo que es fácil adivinar que la acción va a volver a 4, 5, 5,50 en los próximos 4 o 5 años. Y eso está bien porque es un 100% y es un buen rendimiento. Ahora, nosotros en principio no vamos a entrar porque no queremos ir de la mano de estos socios, ¿no? Así que bueno, que él decida, pero desde luego tiene mucho sentido planteárselo, claro. Vamos con la siguiente pregunta para Javier. Buenas tardes, me gustaría que el analista me dijera momento de entrada en Samsung Electronics con el ticker SMSD que cotiza en Londres y en Transdim con el ticker T de Toledo, D de Dinamarca, G de Gerona, que cotiza en la NYSE, en la New York Stock Exchange. Muy bien. Vale, pues vamos con el primero, en este caso Samsung Electronics, que dice eso, es que cotiza en Londres. Bueno, al final, a ver, aquí a lo mejor tendríamos que verlo en Corea del Sur, ¿no? Pero bueno, no pasa nada porque al final van a ser precios muy similares. Sí. En este caso son peniques, me sale aquí que tiene un máximo anual en 2.470
con un riesgo del 19%. ¿Esto qué quiere decir? Si las tenemos en cartera muy bien, se mantienen, ¿vale? O sea, es decir, está funcionando. Cuando el dinero trabaja para ti, funciona, lo mejor es no mirarle mucho. Porque si le miramos mucho no tenemos tentaciones de vender, ¿no? Y aquí siempre hay que intentar dejar correr las ganancias, bueno, lo que nos cuentan siempre en los libros, dejar correr las ganancias, cortar rápido las pérdidas, que era un poco lo que Mark estaba diciendo, ¿no? Antes al principio. Entonces, bueno, pues nada, esto, como decía, si lo tenemos en cartera lo mantenemos, si estamos fuera hay que esperar a que el riesgo pues sea un poquito más razonable, ¿vale? No del 20%. Alternativa, pues por ejemplo, Taiwan Semiconductors, que también le sonará, en este caso le voy a decir el ADR del NYSE, con un 12% de riesgo, ¿vale? Pues menos riesgo, pues suena mejor timing. Bien, pues mira, oye, está haciendo nuevo máximo, hoy sube cerca de un 3%, 2,62, si me sale por aquí. Como digo, nuevo máximo y, bueno, interesante. El problema es que, claro, ya un 12% de riesgo, pues ya igual se nos va un poquito, pero, bueno, está bien que sigamos mirando este tipo de tecnología. Yo considero la tecnología buena. La mala sería el software, pero mala porque el mercado ahora es así. O sea, es decir, esto tampoco no es que a mí me... O sea, odie me encantan los semiconductores y odie ¿no? el software, pero bueno, la IA lo que pasa es que perjudica a unos y digamos que favorece a otros. Pues aquí está claro a quién está favoreciendo y a quién está perjudicando, ¿no? Entonces, como esto va a seguir así, es decir, la IA ha llegado para quedarse, pues tenemos que seguir buscando ese tipo de valores. Entonces, muy bien SMSD, como decía, yo le digo quizás Taiwan Semiconductor porque tiene menos riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a buscar siempre la opción de menor riesgo. Con riesgo me refiero a distancia, ¿no? Con respecto a esa media, que al fin y al cabo es lo que buscamos, ecuación rentabilidad-riesgo. Y luego sobre Transdegim, que aquí me sale construcción y materiales, bueno, si es que esto de momento es bajista, está chocando con esa media. A ver, hoy sube un 5 y pico. Pero esto de momento lo aprovecharía para vender. No, es decir, débil, bajista. Bueno, pues quizás gire esa tendencia. El mercado global es alcista, pero no, porque no voy buscando ese tipo de valores que tienen, pues eso, resistencias por arriba, resistencias en forma de gente que se ha quedado pillada y que nos va a vender sus acciones para salir airoso, ¿no? Pues al final, pues eso no nos gusta técnicamente, así que nada, pues en este caso yo esperaría. Vamos con más preguntas para Mark Rives en este caso. Estoy dentro de Capstone Cooper a $11,45. ¿Recomienda seguir dentro? Y de ser así, stop loss, por favor. Capstone Cooper. Sí, la comentamos aquí justo. De cobre. La verdad es que es una compañía muy arriesgada. Nosotros tenemos ahora, como te decía antes, rotamos un poco el petróleo a oro, plata y cobre. Bueno, vamos a ver qué pasa. De momento se contempla el rebote aquí. Veníamos a cazar eso, el rebote. Y en Capstone la tesis de inversión era muy simple. Al final todo esto siempre tiene lo mismo, ¿no? Cuando el análisis técnico te da una información en un contexto, la coges de una manera. Cuando el contexto es una disrupción coyuntural, como lo que ha pasado en Irán, muchas veces lo que suele pasar es recuperación en V, ¿no? Y continúa el mercado. Entonces, yo creo que el cobre tenemos un tema que es un déficit estructural, ¿vale? Porque para mí el gran tema, o al menos lo que tenemos en mente buscar, ¿no?, es la falta de energía para hacer posible la inteligencia artificial, no solamente los microchips, sino que se necesita y falta energía, y el cobre es muy importante. Entonces, por ahí estamos positivos en el cobre. Compramos Capstone en un momento de giro por eso. Tenemos Oxford Cooper, tenemos Atalaya, tenemos cobre y hay que mantener, claramente. Estamos en fase de rebote. También buscamos un sistema de salida más rápido, ¿no? No una media semanal, sino buscar un movimiento más táctico, porque claro, estamos en esta situación de mercado y de rebote, pero sí creo que puede haber una recuperación en V, por supuesto. Creo que podemos ver los 16, que aguante la posición, entienda el procedimiento y que elija un sistema de salida para seguir y dejar correr la tendencia. Pero hay que mantener cobre ahora mismo, sí. Bueno, pues vamos con tecnología, con semiconductores, con chips. Buenas tardes, tengo Intel con muchas ganancias y veo resistencias cerca. ¿Qué le puedes decir a este oyente, Javier?
Veo resistencias cerca. Bueno, vamos a ver. Cerca, pues mira, nos tenemos que ir a 2021, ¿vale? Para ver precios similares en 68. Entonces, en ocasiones vemos resistencias, pero joder, que nos tenemos que ir muy atrás. Es decir, aquí en verdad va a haber alguien esperando desde 2021 para vender sus acciones en Intel porque las compró hace no sé cuánto. Es un poco surrealista, ¿no? Entonces, cuanto más lejanos queden, ¿no?, esos niveles de referencia, pues menos relevantes son. Entonces, a ver, no es que suba libre, ¿vale? O sea, subiría libre si no viéramos esa resistencia de hace años, pero vamos, prácticamente no debería de tener mucha oposición, salvo que, bueno, pues oye, es que ya ha subido bastante, se ha separado mucho de su media de 30 semanas, un 26%. Bueno, cuando los valores se separan más de un 30% de esa media, a mí me gusta pues hacer algo de beneficio o vender y rotar, ¿vale? Todavía no estamos en ese punto, nos hemos quedado cerca, ¿vale? Entonces, bueno, yo las mantendría, dice que va ganando, pues es que es un valor alcista y fuerte y que tiene entrada de dinero inteligente, pues ya está, pues esto nos interesa dejarlo en cartera. Bueno, ya comentaba antes semiconductores, que es tecnología buena, ahora pues ya está, pues nada, por mantener. Muy bien, pues es tiempo de ir a la pizarra. Bueno, pues vamos a ver las ideas de inversión que nos traen nuestros expertos hoy. Vamos con Marc primero. ¿Qué nos presentas en la pizarra, Marc? Pues sí, voy a coger el hilo de Javier de la tecnología buena, ¿no? Además me ha hecho gracia el oyente anterior porque me acordaba del sexto sentido, ¿no? En ocasiones veo resistencia. Sí. Y es bueno, Por ahí, sí. es bueno que no veamos resistencias, que veamos que no nos queme el resultado, ¿no? Hay que ser siempre optimista. Y optimista está la tecnología, así que voy a seguir ese hilo que me ha gustado de tecnología buena y añado a ASML Holding. Parece que ha aguantado muy bien el chaparrón, rompe resistencia, nuevos máximos, en una zona de cierto clúster de velas que amaga a corrección, pero el mercado lo ha aguantado con narrativa y con turbulencias como un campeón y vuelve para arriba, así que ASML Holding también entra en pizarra. Muy bien, ¿y tu pizarra, Javier? Pues yo un poquito más clásico. Venga, ha salido antes el sector asegurador. Es un sector financiero que claro, que igual le viene bien una posible subida de tipos de interés, ¿no? Una inflación más duradera por más tiempo, ¿no? Todo esto. Bueno, pues hay dos destacados. Uno es Score francesa y otro es National Nederlanden, bueno, grupo NN, ¿vale? Voy a centrar en NN holandés. De Países Bajos, bueno, pues nuevo máximo, un riesgo del 8,42, bien, asequible, por debajo del 10%, y un sector que está pues muy cerquita de romper, bueno, pues esa resistencia, a ver si lo encuentro por aquí, es el XH5, que es el ICERS, que lo replica, pues mira, prácticamente haciendo nuevo máximo. Esto poco a veces se ve, ¿vale? Estos grupos sectoriales que logran nuevo máximo antes que el Eurostoxx, ¿vale? Pues oye, pues por aquí tenemos una oportunidad. Pues nada, como digo, Score francesa, National Nederlanden, hay más, evidentemente, pero bueno, vamos a quedarnos con esas dos y en concreto, pues el grupo pues NN. Bueno, pues ahí tenemos la pizarra de marca ASML Holding y la de Javier NN del sector asegurador. Tenemos tiempo para alguna pregunta más que nos van entrando. Buenas tardes. Para Marc, tengo PayPal con algo de pérdidas entrando a $60. ¿Esperamos recupere a vender con beneficios o mejor asumir pérdida y vender? Gracias. PayPal, Marc. Sí, bueno, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Al final yo me quedo con pocas pérdidas, ¿no? Esas cosas es el riesgo, ¿no? Cuando tú compras tendencia, te defiendes con el precio. Y tú puedes comprar un valor fuerte que está en máximos históricos, como Louis Vuitton hace nada, o Nike hace muy poco, y cambia el tema, o Novo Nordisk, y te cae el 70%, ¿no? Porque a veces el mercado paga primas por unas circunstancias y esas circunstancias cambian. Suele ser, pues no sé, que la compañía crece en ventas, pero ya los márgenes se estrechan. Los analistas son muy cuadriculados. Cuando ven una distancia entre ventas, margen bruto, margen neto y los márgenes cuadran y tú creces manteniendo márgenes,
tú luego puedes proyectar a 5 años y puedes avanzar una prima pensando que en esos años ya será barato, ¿no? Y entonces pagas una prima. Pero cuando la cosa se tuerce, luego el mercado tiene que ajustar la prima del sobreprecio, la incertidumbre y luego el pánico. Y eso te tumba la acción un 70%. Entonces, claro, pensar que el mercado va a cambiar la tendencia ya porque yo he comprado ahora, pues no podemos pensar así. Yo pienso más en sembrar y recoger, y como sé que la basura chartista a veces son activos de valor muy atractivos, pues me gusta combinar ambas cosas, ¿no? Pero PayPal es un valor que va a costar. Ahora mismo es un valor súper bajista. Si tiene muchas posiciones en cartera y este rebote se afianza, que reestructure. Nosotros tenemos una posición muy pequeña y nos vamos a mantener ahí tranquilos porque pensamos que es una compañía muy barata, ¿no? Pero todo depende del tamaño de posición que él tenga y que no sea excesivo, porque si no se va a aburrir. Así que si tiene más de un 5%, que aproveche el rebote para deshacer, si no, pues puede mantener. Una más para Javier Alfayate. Buenas tardes. Me gustaría que el analista me dijera momento de entrada en Siemens Energy y en Applied Materials, que cotiza en el Nasdaq. Gracias. Bueno, sobre Siemens Energy, 17% de riesgo, un poquito ya pasado. Claro, punto de entrada, pues hombre, si bajara a 164 estaría mejor, ¿vale? Que sería 3-4 puntos, incluso un poquito más. Vamos a ver si nos diera un 156 o algo así. A ver, insisto, es un buen valor, pero un timing que, claro, pues es que hay que afinarlo un poco. Sector similar, valor parecido, EDP Renovables, ¿vale? Portuguesa, bueno, pues con un riesgo mucho más bajo, entrada de dinero, nuevo máximo, bueno, 8% de riesgo, pues si le quiere echar un vistazo. Y sobre la Applied Materials, venga, y con esto ya, a ver, terminamos por aquí. Mire, pues semiconductores, claro que hemos dicho, semiconductores nos interesan. Sí. Riesgo 17%, también un poquito elevado. Punto de entrada 375, ¿vale? Con un stop un poquito por debajo de 321, ¿vale? Entonces, claro, tiene un riesgo muy alto porque, claro, es que ya van lanzadas. Entonces, aquí, pues claro, hay que intentar ser selectivo, pero con todo, y especialmente con las compras, que al final nos jugamos nuestro dinero y bueno, pues merece la pena pensar un poquito y buscar esas oportunidades de, pues eso, de alta recompensa y riesgo, pues lógicamente controlado. Bueno, pues hasta aquí el consultorio de bolsa de cierre de mercado. Se nos quedan muchas consultas en el tintero. Intentaremos responder a ellas en futuros consultorios. Mar Rives, cofundador de Black Bear, y Javier Alfayate de Grupo Link, muchas gracias por vuestros sabios consejos. Igualmente. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.